tal? Muy buenas tardes, compañeros y amigos y televidentes de nuestro programa Charlas de Leyenda. Hoy nos tocó andar en la calle. Afortunadamente vamos a tener un nuevo formato donde vamos a estar haciendo unas visitas en las calles, y hoy nos tocó en la zona de la Narvarte, una colonia que prácticamente está dividida, una zona más bien que está dividida en cuatro colonias que están alrededor muy juntas, que sería la Narvarte Poniente, la Narvarte Oriente. Tenemos también Atoyac, la colonia Salas, y tenemos también la otra colonia que es Bertis Narvarte, que de hecho estamos nosotros justamente en la Bertis Narvarte. Pero bueno, esta colonia relativamente es una colonia nueva, y que vamos a ver algunos datos sobre esta colonia, y sobre todo históricos, muchas anécdotas que hay, anécdotas que van desde la construcción del convento dominico que estaba allá por Obrero Mundial y Cuauhtémoc, así como también enfrente donde tenían el Parque Delta, algunas anécdotas que van relacionadas directamente con la comunidad beisbolera, y que en alguna ocasión en México en el Corazón nuestro compañero Abraham nos habló sobre esas anécdotas. ¿Nos acompañan? Sí, como les iba diciendo, la zona de la Narvarte está compuesta por 4 colonias. Sobre todo, vamos a ver por qué se llama Narvarte. Hay 2 versiones de por qué se llama la colonia Narvarte. La primera nos refiere que tiene que ver específicamente con Felipe José Nalvarte, un español que viene a México y que posteriormente se deforma un poco el nombre del Nalvarte para convertirse en Narvarte, un hacendado que estableció aquí su hacienda, la hacienda que posteriormente se conoció como la hacienda de Narvarte. Y otra que nos habla de un político que fue a su vez presidente venezolano, don Andrés Narvarte. En este caso estamos hablando de uno de la época colonial, don José Felipe, y el otro estamos hablando que ya sería de la parte independiente, un defensor de Simón Bolívar, que de hecho va a enjuiciar y va a perdonar a las personas que van a atentar en contra de Simón Bolívar. Pero bueno, esas son las 2 versiones que tenemos. La versión más difundida que tenemos es básicamente, y la que acepta la historiadora de aquí de la zona de Narvarte, es la primera, donde Felipe José Nalvarte es el fundador de esta zona, una zona que estuvo habitada inicialmente por comunidades indígenas o mexicas. Aquí estuvo ubicado un pueblo que se llamaba Ahuehuetlán, que era un lugar de los ahuejotes. Los ahuejotes podemos verlos sobre todo en la zona de Xochimilco, porque los ahuejotes fueron utilizados durante mucho tiempo para hacer lo que eran la delimitación de las chinampas. ¿Por qué? Porque eran unos árboles fuertes y además que eran muy simétricos, y por eso se llamaban la zona de Ahuehuetlán. Posteriormente esta zona lo que va a hacer es que va a estar fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque aquí viene a construir un fraile dominico un convento, el convento de la Piedad, un convento que tenía una barda atrial con una arcada invertida muy bonita y una iglesia de una sola torre. Esa iglesia todavía las personas mayores podrán recordarlas, bueno, personas muy mayores, porque esa iglesia fue echada abajo por ahí de la década de los 40. Cuando se construyó la 8ª delegación, estaba, como les digo, en Obrero Mundial y Avenida Cuauhtémoc. Ahí estaba esa iglesia que sobrevivió muchos siglos. Posteriormente, la comunidad fue a su vez también dividida por el Panteón Francés y también por el Panteón de la Piedad, porque ahí usualmente los panteones estaban lo que eran fuera de las ciudades. Por ejemplo, tenemos también igual el Panteón de San Fernando, que estaba fuera de la ciudad, y tenemos el Panteón de la Piedad, que estaba fuera de la ciudad, o sea, exterior, fuera del centro. Por lo cual, la zona de Narvarte fue quedando fuera de la traza de la ciudad. Los que son de la Ciudad de México conoceremos perfectamente lo que es el viaducto. En esta zona se llama el Viaducto de la Piedad, precisamente recordando aquel convento que se va a establecer ahí por este fraile dominico. Ese río va a ser entubado por ahí de la década de los 50, 60, pero antes ese río lo que hacía era dividir lo que era la parte correspondiente a al centro de la Ciudad de México y la parte correspondiente a Narvarte. No existían realmente puentes. El único puente que existía era el que estaba en la calle de Tonalá. Nos dice el cronista Artemio del Valle Arizpe
que ese río separaba la ciudad y el Panteón también separaba la ciudad. Pero lo que había separado la ciudad, cuando llegó la modernidad, calles como Monterrey, como Medellín, o como la propia avenida José María Vértiz, van a atender puentes de nuevo y van a reunir a la ciudad y van a englobar a lo que es la zona de la Narvarte dentro de la ciudad. La Narvarte, al final de cuentas, después del convento, se va a convertir en la hacienda de Narvarte, San Juan de Narvarte. Esta hacienda que va a durar poco tiempo realmente, el señor Narvarte gozando de su hacienda, son escasamente de unos 12 años los que está el señor. Sin embargo, la zona queda con el nombre. Posteriormente nos llega todo, como les digo, la modernidad, y vamos a llegar al siglo XX, donde se empieza a manejar ya la idea de hacer una ciudad deportiva. Vamos a encontrar, sobre todo en la zona que se conoce como el Parque Delta actualmente, ahí por el año de 1928 se va a construir lo que es el parque de béisbol Delta. Un parque que va a durar 14 años de funcionamiento hasta 1945 más o menos, que va a ser echado abajo parte del parque, y el estadio de béisbol va a ser incluido en una traza que va a pasar bajo el protectorado o patronazgo de lo que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, y lo vamos a conocer, los que todavía no somos tan jóvenes, vamos a acordarnos de él como el Parque del Seguro Social, que era la casa del béisbol en México. Aquí estaban, era casa o era sede de los Tigres de México. Esos tigres capitalinos que tenían a Chacho de mascota. No sé si lo recuerdan, yo sí lo recuerdo, cómo hacía correr a la gente con una bolsa de dinero alrededor de las bases, nadie la aguantaba. Pero bueno, y también de los Diablos Rojos del México. Por eso cuando les tocaba la serie o les tocaba jugar entre ellos, se llamaba la Guerra Civil. ¿Por qué? Porque eran los dos equipos que tenían la misma sede peleando. Pero bueno, este parque tiene una anécdota que nos llega de 1946. Casualmente, eso lo celebramos, podemos recordarlo hace 2 años aproximadamente, cuando Herman Ruth, el Baby Ruth, da el último batazo, el último cuadrangular de su vida. Estamos hablando que a él lo traen para promocionar el parque. Cuando viene la promoción del parque, él tenía aproximadamente unos 10 años de retiro. Esto, lo que van a hacer es ponerlo, ya que está aquí, a que si puede, como una zona de práctica, dar una práctica de bateo, y le ponen, en aquella época hay que recordar, los que no saben, estaban jugando los Azules de Veracruz contra los Diablos Rojos del México. Era la serie nacional la que estaban jugándose. Entonces ponen a Baby Ruth a batear, y ponen de pitcher al pitcher de los Azules de Veracruz. Ramón Bragaña trata de lucirse, y lo que hace es mandarle unas rectas imparables para Baby Ruth. Baby Ruth, como les digo, tenía 10 años en el retiro, pues obviamente no le pegaba ni al aire. Sin embargo, el empresario se da cuenta de esta situación, y lo que hace es saca a Magraña y va a meter a otro pitcher. Les juro que no es pariente mío, bueno, al menos no lo sé, pero puede que sí sea pariente mío. Pero el último cuadrangular, que de hecho la manda la pelota fuera del estadio, 3 metros arriba de las bardas, de la barra de derecha. Y bueno, ese pitcher se llamaba Alberto Romo. Digo, no sé si sea pariente mío, hasta ahorita no tengo reconocido que sea pariente mío, pero bueno, era Alberto Romo. También esa anécdota va a quedar ahí en el Parque del Seguro Social. También célebre, lamentablemente o tristemente recordado, porque en algunos momentos también se convirtió en un año como en la morgue de la ciudad. Estamos hablando de septiembre de 1985. Es uno de los temblores o uno de los grandes terremotos que sacó en la Ciudad de México, y gran parte de los cuerpos que se van recuperando van y los depositan en el Parque del Seguro Social. Aquella penosa acción y actividad que tenía que hacer la gente de ir a reconocer a sus muertos se llevó aquí en el Parque del Seguro Social. Ese estadio todavía estuvo funcionando por ahí hasta el año 2000, donde ya no dejó de funcionar ya realmente, y actualmente es una plaza comercial conocida como Parque Delta. Y como digo, es una plaza comercial.
Plaza Delta más bien. Y bueno, esa es gran parte de lo que se reconoce. También vamos a tener calles que van encaminadas a recordar en algunos pasos a algunas gentes, sobre todo que tienen que ver con la educación. Tenemos, por ejemplo, a la calle de Enrique Pestalozzi, tenemos la calle de Enrique Rebsamen. En ambos casos son a pesar que están separados por 50, 60 años cada uno de ellos. Por ejemplo, Pestalozzi era suizo. Él es la última camada de la gente de la Ilustración. Estamos hablando de la gente que va a generar lo que es la independencia de Estados Unidos, las independencias de las colonias españolas en América, así como también la propia Revolución Francesa. Acordemos de Rousseau, por ejemplo, de Montesquieu, que son la primera parte de la Ilustración, y Pestalozzi va a ser de la última parte de la Ilustración. Él es un gran educador. Sin embargo, 50 años después va a llegar otro educador, que es Enrique Rebsamen, aquí a México, y él lo que va a hacer es dar un enfoque muy interesante a la educación. Él decía que no había que llenar de conocimientos a los muchachos, sino darle las herramientas para que ellos entendieran las cuestiones tanto técnicas, académicas, como históricas. Muy interesante el concepto de Rebsamen. Los educadores me lo podrán decir, pero bueno, no soy especialista en eso. También vamos a tener calles, por ejemplo, Juan Sánchez Azcona. Juan Sánchez Azcona lo vamos a recordar porque él ya está en la parte revolucionaria, él ya está en la parte de la parte de Madero. Él conspiró en algún momento para evitar que los fondos empréstitos que había pedido Victoriano Huerta a Inglaterra y a España llegaran a México. Entonces él lo que hace, desvía los fondos y llegaron al gobierno constitucionalista de Venustiano Carranza. Entonces él va a promover eso, posteriormente va a tener una participación muy pequeña en el gobierno de Carranza. Así a su vez lo que va a hacer, va a agarrar y va a pertenecer también a la convención de Aguascalientes, aquella convención donde ya se declaraba un nuevo presidente. Bueno, vamos a seguir continuando y vamos a seguir hablando ya más algunas partes, porque me gustaría hablarles de algunas calles. Por ejemplo, la Narvarte tiene una característica: las colonias aledañas, muchas de ellas, a pesar que las calles tienen su origen en la otra colonia, terminan, al momento que se integraron en la colonia Narvarte, lo que hacen es conservar el nombre de origen. Tenemos, por ejemplo, que la colonia del Valle, que data de 1906, aproximadamente estamos hablando que se construye esa colonia 40 y tantos años antes de la colonia Narvarte. Sin embargo, calles como Torres Adalid va a atravesar lo que es parte de Narvarte y va a delimitar parte de Narvarte. Y sobre Torres Adalid vamos a platicar, porque sobre él basa nuestra leyenda. Torres Adalid, lo que es don Ignacio Torres Adalid, él realmente tenía su casa en la zona del centro histórico de México. Estamos hablando de la capital, estamos hablando de la colonia de la calle del Corpus Christi, de la calle que en algún momento se convirtió también como era la calle del Via Crucis. Actualmente es Avenida Juárez. Él tenía ahí su casa, y él va a ser famoso por una simple y sencilla razón, porque él se va a convertir o se convirtió más bien en lo que se conoció como el rey del pulque. Algunos lo van a llamar el zar del pulque. Aquella bebida que el pulque es una bebida tradicionalmente mexicana, una bebida que va a ser extraída del maguey, una bebida que va a ser fermentada del maguey. Estamos hablando de que el maguey, su savia, la sangre que produce el maguey, es el aguamiel, y ese aguamiel va a ser sacado de la planta del maguey, va a ser fermentado y va a ser llevado a hacérselo una bebida embriagante, con muy pocos grados de alcohol. Dicen algunos que el pulque no es una bebida alcohólica, sino es una bebida embriagante. No entiendo mucho la diferencia. Algún momento le preguntaré a Abraham, a lo mejor él tiene más experiencia en eso. No es cierto, Abraham no toma pulque. Bueno, no sé, la verdad no sé si toma o no toma pulque, pero sería muy bueno ver por qué lo llaman así. Sin embargo, es considerado el pulque como una de las grandes bebidas, sobre todo por su alto nivel nutricional que tiene. En algunos casos dicen que los que manejan o promueven esta bebida, que regula los niveles de azúcar, que tiene alto nivel proteínico. Bueno, la miel sí la he probado y está buenísima. Les recomiendo la miel de maguey. Sabe como la miel de abeja, es un poquito más fuerte, pero
sabe diferente, pero sí es muy parecido el sabor y la consistencia es muy semejante, ¿eh? A mí me tocó ver en algún recorrido esta miel que la sacaban, el aguamiel, lo ponían en un caso de cobre y vaciaban y a fuego lento todo el día se la pasaban echando el aguamiel y esperando que se consumiera el agua. El sobrante, obviamente, estaríamos hablando de la miel. Pero bueno, Ignacio Torres Adalid va a ser recordado básicamente por eso, porque a pesar de que las calles que tenemos, por lo general en la Ciudad de México se refiere a grandes personajes de la historia, a educadores, a revolucionarios, a gente de la independencia, en algunos casos, por ejemplo, el centro recordando a aquellos países que nos reconocieron la independencia. Pues bueno, tenemos que la calle de Ignacio Torres Adalid, don Ignacio Torres Adalid nunca fue profesor, nunca fue, al final de cuentas, tampoco fue político, no estuvo metido en la política. Su inicio de vida es un inicio muy complicado, porque a pesar de que él había heredado gran fortuna de sus padres, tenía un pequeño detalle, era muy manirrota y termina perdiendo su dinero. Él termina, en algunos casos, bueno, ahorita se los platico, él termina perdiendo la casa que tiene aquí en el centro, que posteriormente se recuperó, no por su familia, sino se recuperó para recordarlo a él. Y actualmente, si ustedes no lo sabían, existe un museo, el Museo del Pulque existe y está enfrente de la Alameda, casi enfrente del hemiciclo, perdón, entre el Palacio de Bellas Artes y el hemiciclo Juárez. Ahí donde está la escultura de Ariadne, ahí enfrente está la casa o el Museo del Pulque. Pero bueno, continuemos. Entonces les iba diciendo, entonces la colonia Narvarte, al final de cuentas, es una colonia nueva que también va a encontrar algunas partes muy distintivas que tiene. Tenemos, por ejemplo, el Scout Center. El Scout Center, estamos hablando de que es la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, que actualmente que lo pusieron en la zona oriente de la colonia. Esta Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas lo que va a hacer, va a sustituir a aquel gran palacio de comunicaciones y obras públicas que actualmente es el Museo Nacional de Arte, el MUNAL. Durante medio siglo estuvo el museo de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas allá, aquel edificio porfiriano que anteriormente fue el edificio de San Andrés, ahí donde donde le hicieron la segunda embalsamamiento a Maximiliano de Habsburgo. Ahí estaba inicialmente la secretaría. Posteriormente la pasaron acá. Esa secretaría fue adornada por murales, por ejemplo, de Juan O'Gorman. Juan O'Gorman, aquel promotor que vamos a considerarlo nosotros los mexicanos como el padre del funcionalismo en México. Juan O'Gorman, lo vamos a recordar su obra, porque él es el que va a pintar aquel grande mural de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es el que lo va a hacer. Él va a hacer las casas estudios de Frida Kahlo y Diego Rivera, ahí en San Ángel. Juan O'Gorman ahí también va a tener su casa, ahí pegada a la familia o a la pareja Kahlo Rivera. Ahí va a estar en la casa de Juan O'Gorman. Esos estudios los va a hacer él en su etapa de constructor. Él va a establecer lo que es unos grandes murales aquí en el Scout Center, que estaba aquí en la colonia Narvarte, y que de hecho todavía está, aunque si recordamos en el temblor del 85 fue colapsado parte del edificio, sobre todo en los últimos pisos se colapsaron y quedó gravemente dañado el mural. Al día de hoy parece que está completo. Los pisos le fueron agregados al Scout Center. Sin embargo, ya están fuera de funcionamiento, no tienen están vacíos, literalmente. Eso fue para darle la profundidad y la altura correspondiente a los murales de Juan O'Gorman. Bueno, este tipo de construcciones que se da en la colonia Narvarte, en gran medida, a pesar de que se va a usar el estilo californiano tardío, así como el Art Deco, también gran parte de la colonia lo que va a tener es la estructura funcionalista. Esas estructuras donde la gente pues no pensaba que las casas fueran a durar mucho, sino lo que lo hacían eran solamente para vivienda, solamente funcional. Eso era básicamente lo que buscaba la parte del funcionalismo. Funcionalismo que al final de cuentas nos lo vamos a ver básicamente en la zona de Obrero Mundial.
aquel lugar donde los obreros al final de cuentas ya tenían su propia calle donde ellos podían hacer sus juntas. Y bueno, básicamente eso es la parte correspondiente a la parte funcionalista de la colonia Narvarte, o de la zona de Narvarte que va a ocupar los 4 lugares. Bueno, y continuando con el nombre de algunas calles, como les decía, tiene algunas calles nombres de personajes ilustres aquí en la historia de México. Sin embargo, también hay una calle que se llama la calle de la Morena, o el puente de la Morena. ¿Qué ilustre tiene la Morena o el puente de la Morena? Bueno, durante la época colonial se dice que uno de los grandes antros, de los grandes tuburios de donde se ejercía la prostitución, era básicamente un lugar o una cantina, un prostíbulo que tenía que ver directamente con una señora, la señora que le decían que obviamente que era de tez morena, y que de ahí se fue arraigando el nombre de la Morena. Así como también tenemos que algunos personajes distinguidos llegaron a vivir aquí, inclusive vecinos que también conocieron la zona, como don Artemio del Valle-Arizpe, vecinos que tenemos, por ejemplo, a Carlos Eneas de Gortari, el expresidente de México, que también lo tenemos, no sé si al día de hoy está ubicada todavía su domicilio en esta zona, pero por lo menos estuvo aquí en esta zona. Y bueno, y básicamente vamos a pasar a platicar una leyenda, como se los habíamos platicado muy al principio. Bueno, les comentaba básicamente sobre que las platicamos muy al principio de esta serie de programas, las diferencias que existía entre lo que era una leyenda, que era una narración fantástica que tenía por lo menos un sustento histórico. Bueno, eso es una leyenda. Y por ejemplo tenemos unos cuentos o unas narraciones que son muy bien parecidas a las leyendas, que tenemos por ejemplo la fábula por un lado, que al final encierra una moraleja, pero claramente dice moraleja, y da una especie de medio educación, y lo que es un mito, que es una narración fantástica que explica lo inexplicable, que realmente no tiene que tener ningún fundamento histórico. Sin embargo, hemos estado caminando y hemos estado recorriendo uno de los parques que tiene aquí la zona de la Narvarte. Estuvimos recorriendo el Parque de las Américas. A su vez, también existe otro parque que también nos recuerda a otro personaje ilustre. Posiblemente las personas que no están muy empapadas en la parte jurídica, el nombre de Manuel Crescencio Rejón no les diga nada. Pero al final de cuentas, Manuel Crescencio Rejón va a tener gran importancia y gran trascendencia no solo en la parte jurídica de México, sino también en la parte correspondiente a la parte dogmática o jurista mundial. ¿Por qué? Él, a pesar de que era un diputado, abogado también por el departamento de Yucatán, él va a ser el creador de lo que va a ser la modificación del juicio de casación, que se va a convertir en lo que diría el maestro Ignacio Bilboa Orihuela, uno de los más grandes recursos jurídicos que existen, que es el juicio de amparo. Manuel Crescencio Rejón, que es el nombre de que tiene el otro parque, es casualmente el fundador o el creador de la fórmula del juicio de amparo. Ya posteriormente tendríamos a Mariano Otero, que lo haría de manera federal, pero Manuel Crescencio Rejón sería reconocido por eso. Y bueno, les comento entonces que vamos a hablar de una leyenda que tiene unos pisos que al final de cuentas vamos a terminar emparentándola casi con una fábula. La diferencia es que la fábula es fantástica y usa animales, y en este caso no. Tiene el fondo histórico que estamos hablando de esta leyenda, es don Ignacio Torres Adalid. También una calle que atraviesa, el nombre de una calle que atraviesa la colonia Narvarte. Y bueno, partamos con la leyenda. Don Ignacio Torres Adalid, desde muy joven, se quedó huérfano. Sin embargo, sus padres no lo desampararon. Dejaron una gran fortuna que don Ignacio fue gastándola en uno de los grandes vicios que tenía. Y esos vicios que tenía es que le gustaba mucho jugar a los naipes, le gustaba la talladita, le gustaba la baraja. Entonces, él acudía constantemente a los sitios de reunión
en aquella época por excelencia, porque estamos hablando de que don Ignacio Torres Adalid vivió en la época porfiriana, él lo que va a hacer, va a encaminarse a aquel sitio de apuestas que era el Jockey Club. Actualmente ustedes lo van a conocer como la Casa Azul o como la Casa de los Azulejos, una institución que actualmente se encuentra en la calle de Francisco y Madero y el Callejón de la Condesa. Pero bueno, allí encontraremos el antiguo Jockey Club. Ahí era un centro de apuestas, un centro de recreación que tenían los hombres. Bueno, don Ignacio Torres Adalid constantemente acudía ahí. Cierta noche, él había esas noches malas donde la gente suele ir perdiendo y verse, y él tanto era su gusto por el juego que siguió apostando todo lo que tenía, hasta que se quedó sin un centavo en la bolsa. En ese momento, él con ganas de seguir jugando, se para y da un grito o hace una expresión. La expresión es: mi casa que está aquí enfrente de la Alameda por 3,000 pesos, a una mano, ¿quién la juega? No faltó el Vival, que agarró y le prestó los 3,000 pesos y aceptó la apuesta. Va. Se tiró la jugada. ¿Y cuál fue la mala suerte? Que perdió la casa. Entonces don Ignacio Torres Adalid, ya sin verse sin un solo centavo, lo que hace él, termina yéndose a la zona de Ometepec, en Guerrero. Él allá tenía una heredad que consistía en algunas hectáreas donde tenía lo que él llamaba su oro verde, sus pencas de maguey, sus magueyes. Bueno, entonces él lo que se dedicó a hacer fue lo que mejor sabía hacer. Se dedicó a producir y a comercializar el pulque. Obviamente su vida fue cambiando, se tornó en una persona responsable, en una persona metódica. Sin embargo, tenía un sobrino que desafortunadamente para él heredó los mismos gustos por la jugada. Su sobrino lo que hace es que va y apuesta y termina perdiendo. Y es aquí donde empieza. Su sobrino se da cuenta y dice: chin, he perdido todo. Lo que tengo que hacer, pues bueno, se me hace que voy a ver a mi tío allá en Metepec, a ver si me presta dinero. Agarró camino don Carlos y se fue directamente a Metepec. Llegando a Metepec: tío, qué gusto de verte. Fíjate que andaba por aquí y pasaba a saludarte. Don Ignacio, que no era tonto, se le quedó viendo y dice: mira, hijo, sé exactamente que no vienes a verme. A ver, platícame, ¿cuánto es lo que perdiste? No, hombre, tío, casi nada, solamente 3,000 pesos. Pero te prometo que te los voy a pagar. Bueno, vamos a desayunar. Después de desayunar, con el tesorero, a que te extienda un vale para que te vayas a la caja y de la caja te extiendan el dinero que pidas. Total que agarra, después de desayunar, lo que hacen, van directamente don Carlos a la tesorería. Oiga, señor, fíjese que mi tío me manda con usted precisamente para que usted me haga un vale o un documento donde cual me presten 3,000 pesos, los cuales yo voy a agarrar y es a calidad de préstamo. El tesorero se le queda viendo 3,000 pesos. Don Ignacio espera que don Ignacio llegue, le pregunta a don Ignacio le dice que sí, tienes que darle, préstale 3,000 pesos, él los va a devolver a la brevedad, pero tú no te preocupes, préstaselos. Bueno, esperemos a que termine mi estancia de tesorería y ya de ahí lo mandamos a la caja. Después de 2 horas de tener a don Carlos sentado ahí en la sala de la tesorería, lo llaman, le extienden un vale, con el vale se va a la caja y en la caja no había nadie. Total que llega a la caja, hasta 2 horas después más, llega el mismo tesorero, que era la misma persona que se encargaba de la caja, y le dice que ya llegué, entonces joven, vamos a pasar a extenderle su pago. Al momento que le extienden el pago, de repente llegan con una carretilla. Imagínense ustedes una carretilla, llegan cargando con una carretilla y en la carretilla llevaban varios cucuruchos chiquitos. Total que le dicen: bueno, joven, ahí están. ¿Ahí está qué? Ahí está. Total que agarra a don Carlos a uno de los cucuruchos, abre el cucurucho, lo empieza a vaciar y eran puras monedas de 1 centavo. No, hombre, esto va a ser una broma. No. Bueno,
No importa, yo lo contaré después. Si falta, yo lo pongo, y si sobra, pues después se los traigo. Dice, no, joven, fíjese que las instrucciones de su tío son muy exactas y muy precisas. Si el dinero no está contado, no sale de aquí. ¿Cómo? Bueno, no importa, pues le voy a echar por lo menos un billetito. No, joven, tiene que contarlo. Total que agarró a don Carlos con la pena del mundo, se sentó y empezó a abrir cada uno de los cucuruchos y empezar a contar centavo tras centavo, centavo tras centavo. Después de 5 horas de contar 3,000 pesos de puros centavos y volver a poner en su lugar, agarró y se vino a Matacaballo, la Ciudad de México, porque cerraron el Jockey Club y no alcanzaba a pagar la apuesta, y perder el nombre que tenía era muy difícil. Entonces lo que hace, llega y entrega los 3,000 pesos. Pasado el tiempo, regresa con su tío, ya que volvió a recuperar el dinero a pagar los 3,000 pesos. Cuando le paga los 3,000 pesos, dice, oye tío, qué gran pasada me hicieron. ¿Cómo es posible que me hayan dado los 3,000 pesos con puras monitas de centavos? Don Ignacio sabiamente se le quedó viendo a los ojos a su sobrino Carlos y le dijo, mira Carlos, ¿te costó trabajo contarlos? Sí, hombre, tío, pues eran puras de centavo. Bueno, imagínate si a ti te costó contarlos, ¿cuánto costó ganarse cada uno de sus centavos? Esa anécdota nos queda como la leyenda de don Ignacio de Torres Adalid, un personaje que se va a convertir en el rey del pulque. Posteriormente su sobrino se va a regresar con él y al final de cuentas va a hacer y a trabajar con su tío. Y ellos van a formar lo que es el imperio del pulque. Y es una leyenda que se cuenta. ¿Será verdad? ¿Será mentira? No sabemos, pero al menos por lo menos es la leyenda que tenemos de don Ignacio Torres Adalid, persona famosa y que tenía su nombre de calle aquí en la colonia Narvarte. Por lo pronto, pues les recuerdo que sigamos ya teniendo, a pesar de que estamos fuera de la cuarentena, pues hay que seguir guardando, usando la sana distancia. Obviamente tenemos que usar todavía el cubrebocas. Les recuerdo que ya no estamos en la influenza española. ¿Por qué? Porque ya no es tan mal visto el uso de cubrebocas. En aquella época sí era muy mal visto, la gente no se lo quería poner y por eso hubo tantos muertos. Pero bueno, les sugiero que ustedes lo sigan usando y sigan teniendo una muy bonita tarde, en este caso para mí, noche para ustedes. Y seguimos continuando. Espero que en brevedad podamos volver a grabar juntos, tanto el licenciado Villedas, Abraham Villedas, nuestro gran amigo y compañero y conocedor sobre todo de la parte eclesiástica de estas leyendas, y su servidor, que estaremos gustosos de seguir continuando con ustedes. Por lo pronto les agradezco su atención y que nos hayan acompañado en esta colonia o zona de Narvarte. Muchas gracias y muy buenas tardes o buenas noches.